Agradecemos al Señor por estar nuevamente aquí con cada uno de ustedes para seguir compartiendo lo que es vida, seguir compartiendo lo que nos aclara, lo que nos alumbra, seguir compartiendo lo que nos muestra el camino, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo no es religión. Nadie viene al Padre si no es por Cristo, si no es por Él. Entonces, ¿qué compartimos? Vida, la vida de Cristo, la realidad de Cristo, la gloria de Dios, la gloria de su nombre. Este mensaje que es la continuación del anterior. El anterior domingo hablamos sobre la pasión que trasciende generaciones. Ese es el título del anterior y de hoy. Y hablamos que todos los seres humanos tenemos pasiones. Hay pasiones de la carne que son muy terribles. Lo dice Gálatas 5. El adulterio, la fornicación, la mentira, la lujuria, la lascivia, las borracheras, los celos. Hay pasiones de la carne. Pero también dice en el mismo pasaje a continuación, pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Pero también hay otras pasiones del alma que no son malas si las ponemos en el orden de prioridades, en el orden correcto de prioridades. ¿Cuánta gente es apasionada por el deporte? ¿Cuánta gente es apasionada por el arte, por la naturaleza, por los animales, por la belleza? ¿Está mal eso? No, porque también el ser humano, Dios ha creado este mundo tan hermoso para disfrutarlo, para alegrarnos, para gozarnos. No está mal. Necesitamos recrearnos. Pero lo que sí está mal es poner cualquiera de esas cosas en el lugar que le corresponde a uno solo. Jesucristo tenía una didáctica de enseñanza espectacular. Él enseñaba a través de sus sermones, a través de milagros, a través de oraciones, a través de parábolas, a través de símbolos. Y hoy estoy aprendiendo a través de preguntas. Él hizo infinidad de preguntas y la Biblia tiene preguntas. Y si nos damos cuenta, la dinámica de enseñanza de Jesús era tremenda. Él hizo preguntas desde las más simples hasta las más complejas. Preguntas directas, preguntas indirectas. Cuando le preguntaban, respondía con otra pregunta. Este Jesús, de verdad que nos apasiona, es tremendo. Y vamos a ver esta pasión de Dios. Y la Biblia lo habla en el sentido de una palabra que la podemos tomar, la podemos entender, porque hemos visto en Gálatas 5 que una de las obras de la carne son los celos. Los celos son parte de la naturaleza caída del hombre. ¿Por qué? Porque los celos manifiestan inseguridad, temor, posesión. Pero hoy vamos a aprender, hoy vamos a ver cuál es el celo de Dios. Es maravilloso, el celo de Dios. Hablamos el anterior domingo en Éxodo 34, 14, que decía, no se van a postrar ante otros dioses, con D minúscula, porque yo soy Dios celoso. Ese es mi nombre, porque Dios celoso es. Yo, wow. En una traducción alemana dice, no se van a postrar ante otros dioses, porque yo los amo apasionadamente y quiero recibir de ustedes un amor no compartido. Cuando la pasión de nuestro corazón
es Dios, es Cristo, les aseguro que nuestros familiares serán bien amados por nosotros. Porque cuando el orden de Dios está gobernando nuestras vidas, ese amor que tenemos no va a ser un amor distorsionado ni enfermizo. Va a ser un amor en el orden del marco del amor verdadero de Dios. Entonces, nuestro primer ejemplo de pasión para hoy es Cristo. No podía ser de otra manera. Por favor, Juan 2, 15 al 17 nos habla de la pasión de este hombre. Si nosotros vemos el sacrificio vicario de Jesús, lo llaman la pasión de Cristo. ¿Y por quién era apasionado este Cristo? En primer lugar, por su Padre y después por el mundo, por las personas que están en el mundo. Entonces dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El celo. ¿Y qué es el celo? Ya estamos viendo. Pasión, un amor ardiente. Por eso es que el anterior domingo vimos cómo Jesús estaba reprochando a una iglesia extraordinaria, a la iglesia de Éfeso. Si vemos, esta iglesia fue la que menos problemas causó al apóstol Pablo. Pero, ¿qué pasa con el tiempo? Y él les dijo, ustedes son verdaderos, no pueden soportar a los malos, no pueden soportar a los hipócritas, a los que dicen ser y no son. Y han trabajado arduamente por amor de mi nombre. Pero tengo algo contra ustedes, que han dejado su primer amor. Por tanto, arrepiéntete y mira de dónde has caído. Mira de dónde has caído. Amados, cuando estamos enamorados del Señor, cuando estamos apasionados por el Señor, no hay oposición que nos detenga. Una persona apasionada por Dios será una persona llena de fuerza, de energía, una persona llena de gozo, que camine en la unción, en la fe, en el poder del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver lo que es celo. Esta expresión, se encuentra en el Salmo 69:9 y el término hebreo kina, usado y que se traduce por celo, califica por lo general un ardor interior que la persona experimenta a causa de otra, que la ama apasionadamente. Es como un fuego o energía que le impulsa a defender, proteger o cuidar con acciones a quien es objeto de su amor. Amados, usted y yo somos objetos del amor de Dios. Dios te ama apasionadamente. Leyendo las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, podemos ver el amor apasionado de Dios, este amor que no descansa en hablar a través de sus profetas, en redarguir, en amonestar, en dar promesas para que su pueblo no sea engañado y no esté idolatrando a otros dioses, que en realidad no son dioses, porque hay un solo Dios. Pero tener algo en el lugar que le corresponde a Dios nos hace daño, nos hace mucho daño, desvía nuestras vidas, desvía nuestro entendimiento a un entendimiento muy básico, muy bajo, que es operado por los sentidos,
naturales, físicos, por lo que veo, por lo que siento, Qué terrible es ser tan subjetivo. Dios se califica a sí mismo como un Dios celoso. No es celoso del ser humano, es celoso por el ser humano, para guardarlo, para protegerlo, para librarlo. Entonces, en otra interpretación del diccionario también trae estas definiciones de celoso: solícito, diligente, cuidadoso, esmerado, entusiasta y ardiente. Ese es el amor de Jesús por su Padre y por nosotros. Entonces, vamos a ver en las Escrituras a Santiago, el medio hermano de Jesús. Este Santiago, un apasionado tremendo, un hombre que defendió la fe con tal autoridad, seguridad, propósito, sin desviarse. Pero como dijimos el anterior domingo, la pasión, su vocablo en latín es pasio, que significa padecer, sufrir por algo que amas. Es que la gente entiende mal lo que es pasión porque no leemos los conceptos de los diccionarios. Algunos dicen, es una emoción. Amados, quiero decirles para los que piensan que la pasión es una emoción. Si fuera una emoción se te quita en 5 minutos cuando viene la tormenta. Pero la pasión verdadera, la pasión de fuego del Espíritu, es una pasión capaz que te lleva no solo a vivir por Cristo, no solo a creer en Él, sino a morir por Él. Este Santiago, un apasionado tremendo, ¿sabe cómo murió? Por defender la fe, por defender la verdad. Lo acusaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Un sumo sacerdote, Anano, que era de los saduceos, los que no creían en el poder del Espíritu. ¿Y sabe qué pasó? Lo condenaron y lo apedrearon. Murió lapidado. Yo le pregunto a los que piensan que es emoción, ¿será que alguien, por una emoción que se va en 5 minutos, puede morir lapidado? No lo creo. La pasión te enfoca, la pasión te alinea, la pasión te lleva a permanecer con un propósito. Pero ¿qué es lo que hace la pasión? Te lleva a disfrutar esta vida. Personas, mi temperamento es muy pasivo. Pero clamo al Señor y le digo, Padre, no quiero perder la pasión por vos jamás. Prefiero que me lleves, porque si nosotros vamos a hablar un mensaje a alguien donde la gente no advierta que este Cristo a quien le predicamos ha capturado nuestra vida entera, ¿quién va a creer? Entonces, este Santiago, medio hermano de Jesús, que no creía en Jesús, este Jesús apasionado, ni su familia creía en él. Y cuando él estaba hablando, pensaban que estaba loco. Y la palabra lo dice, iban a rescatarlo de sus locuras. Es que la pasión. Por eso es que hizo un azote de cuerdas y sacó, en ese tiempo, antes de la cruz, la casa de Dios era un templo, un edificio. Sacó a los que vendían, a los que compraban, vendían ovejas para los sacrificios. Porque la pasión te da esa fuerza para establecer la verdad y sacar lo que no es la verdad.
Entonces, Santiago aprendió la didáctica de Jesús también. Si usted lee su carta, hace muchas preguntas. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Oiga, ¿qué dice Dios en Corintios, el apóstol Pablo? Que Él escogió a lo necio, a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, a fin de deshacer lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Y Él, por esta gente, es apasionado, nos anhela celosamente. En otras palabras, nos anhela con pasión. ¿Para qué? ¿Será que es inútil esto? Como dice ahí, vano significa vacío, inútil, fútil, que no tiene un propósito. ¿Será que es en vano esta pasión? No. Esta pasión te va a alinear. Esta pasión de Dios te va a alinear, te va a redarguir, te va a amonestar. Esta pasión te va a fortalecer, te va a dar promesas. Como dice Isaías 42, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. ¿Ustedes han visto esas velas cuando ya están casi por...? ¿Qué hace la pasión de Dios? Viene y sopla de una manera poderosa y te vuelve a encender el fuego del Espíritu. Pero a este texto, a este versículo, le antecede, le precede otro texto, otro versículo con otra pregunta. Parece dura, pero, y muchos la han malinterpretado, pero cuando la entendemos a la luz de la realidad del Espíritu Santo de Dios, vamos a sentirnos privilegiados. La Biblia habla de un adulterio espiritual. Nosotros vemos en Oseas que Dios le mandó a este profeta apasionado por él: ve y ama a una mujer fornicaria, a una mujer adúltera. ¿Para qué? Para mostrar lo que hacía el pueblo de Israel, que buscaba otros dioses, que quemaba incienso, su adoración era a otros dioses, a los dioses de los pueblos paganos, que los llevaban a pasiones incorrectas, porque ¿sabe qué hacían esta gente? Siendo el pueblo escogido de Dios, que Dios hizo grandes milagros y maravillas para sacarlos de la esclavitud de Egipto, quemaban a sus hijos en una estatua de hierro, el dios Moloch. Imagínense esa perversidad, porque esa es la naturaleza corruptible, que cuando no está alineada en la verdad, hace semejantes barbaridades. ¿Qué es lo que vemos hoy? Lo mismo. Amados, el celo de la carne, de esa vieja naturaleza. ¿Ustedes han leído la obra de Shakespeare, Otelo? Él habla, a los celos le dice, el monstruo de los ojos verdes. Y aquí este es un drama. Que el personaje Otelo fue engañado por su subteniente de que su esposa le era infiel. Y con celos infundados, una suposición. Este hombre vivía amargado,
¿Y sabe qué? En la obra la mató. Y cuando se dio cuenta de que no era real, no era verdad que la mujer era infiel, él se suicidó. Oiga, esto es actual. Lo vemos todos los días. En los noticieros locales, ¿nosotros qué vemos? Feminicidios. Esto lo vemos. Porque esas son las pasiones de la carne sin Dios. Ese es el celo del hombre sin Dios. Pero el celo de Dios es ese amor apasionado que nos cuida, que nos guarda, que nos protege para no desviarnos de Él. Porque Él sabe que separados de Él estamos perdidos. Entonces, Santiago, en el mismo capítulo, Santiago 4:4, va a hablar sobre este adulterio espiritual. Y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Este versículo ha sido muy mal interpretado. ¿Acaso será que ser enemigo de Dios es hablar o tener alguna amistad con personas que no son creyentes, que no creen en Cristo? ¿Será que tenemos que ser hostiles? ¿Será que tenemos que ser indiferentes? No lo creo. Y tampoco creo que Santiago quiera decir esto. Porque la religión, ¿qué es lo que hace? Se abstrae, como los ermitaños, para no contaminarse. ¿Saben por qué? Porque no han entendido. No han entendido quién los habita. No han entendido la nueva naturaleza que portan. Una naturaleza santa, que nada, nadie te puede contaminar. Y Jesús lo dijo. No lo que está afuera contamina al hombre. Nada de lo que está afuera contamina al hombre. Sino lo que está adentro contamina al hombre. Porque del corazón del hombre es lo que salen los adulterios, los malos pensamientos, los hurtos, la insensatez, dice Marcos 7. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Qué importante es entender. Porque por no entender, los pobres menonitas se han aislado del mundo. No se meten con nadie. Ni siquiera con la tecnología. Porque dicen que eso es ser amigo del mundo. ¡Qué error! Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Porque lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, vamos a ver y vamos a entender lo que quiso decir Santiago. Que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Vamos a ver, vamos a entender. Porque si fuera así, estaríamos en contra del propósito eterno de Dios, que es salvar al mundo. ¿Por qué? Porque Dios ama al mundo, amados. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna. Entonces, ¿será que constituirse en enemigo de Dios es dejar de utilizar, por ejemplo, la tecnología para avanzar en el reino? ¿O dejar de hablarle a las personas que lo que más necesitan es conocer a Cristo para que sus almas sean salvadas? La gente ya no necesita más religión. La gente necesita conocer el amor que hay en un Hijo de Dios que puede expresar y manifestar ese amor. Entonces, para entender esto, vamos a ir a ver qué es el mundo. Por favor, Génesis 1:31. Dice que cuando Dios
al sexto día, terminó de hacer toda la belleza de la creación. Este Dios apasionado, amados, hizo algo extraordinario. Usted, cuando ve los colores de la diversidad de flores, de rosas, cuando ve la diversidad de los animales, cuando ve la diversidad de las superficies, de lo que podemos ver en la tierra, esas montañas, esos valles, esos lagos, esto nos impresiona. Ese es el amor apasionado de Dios, que primero, ¿qué hizo? Creó toda esta belleza. ¿Para qué? Para que su creación, para que el hombre que Él creó pueda disfrutar esta belleza. Pero este hombre que Él hizo del polvo no podía ver, no podía oír, no podía entender, no podía tener la conciencia de quién estaba con Él. No podía ver la belleza de la creación hasta que la pasión de Dios le dio vida y sopló en Él, sopló en su nariz, sopló aliento de vida. Y el hombre inmediatamente despertó a la realidad de Dios y de la belleza de la creación. Entonces, dice aquí, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, por favor diga bueno, y bueno en gran manera, porque lo que Dios hace es bueno. Era el día sexto cuando ya había creado al hombre. Y era bueno y bueno en gran manera, pero ¿qué pasó aquí? Algo pasó, algo cambió. ¿Y dónde podemos entender si Él hizo al mundo y vio que era bueno en gran manera? ¿Qué pasó? 2 capítulos más adelante está la respuesta. El hombre desobedeció una orden del amor de Dios que era para preservar su vida. Y vemos que cosas terribles pasaron. Hubieron cambios terribles por esta desobediencia del hombre. Entonces, si nos vamos 3 capítulos más allá, vemos la consecuencia de esa desobediencia. Por favor, Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amados y amadas, lo que se produjo en Adán, esa naturaleza corruptible, esa naturaleza de pecado, por oír a la serpiente, eso es el mundo. Ese es el sistema del mundo, ese es el sistema antidios, ese es el sistema contrario a Dios, ese es el sistema que jamás se va a someter. Usted puede hablarle a alguien que lo ve buena persona, buena gente, pero tiene la naturaleza corruptible. Y puede hablarle y decirle y amonestarlo, pero es como hablarle a la pared, porque si no tiene a Cristo, no ha nacido de nuevo. No ha habido una regeneración en su vida. Eso es el mundo. Porque el hombre, mientras era influenciado por el amor de Dios, se paseaba con Dios. Estaba desnudo y no se avergonzaba. No había una conciencia de vergüenza, de temor ni de pecado. ¿Qué pasó? Porque Dios lo creó para que el hombre viviera eternamente. Cuando pecó, se activó la conciencia del bien y del mal. Y vio que estaba desnudo. Y vio su desnudez. Y se concentró ¿en quién? En su propio interés. Ese es el hombre que hay en el mundo. Egoísta, que solo ve por sí mismo su propio interés. Amados, ese es el mundo.
esa naturaleza contraria a Dios. Ese es el mundo. Por eso es que esto no es religión, esto es vida. Ese es el mundo. Entonces, nada te puede contaminar. Nada puede contaminarte. Porque no, ¿qué dice Juan? Primera de Juan, no habéis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué? ¿A qué significa? ¿Qué significa? No ames ese sistema que por la naturaleza que porta, vive, disfruta a su manera y consigue lo que sus ojos desean, lo que su corazón desea, a cualquier costo, sin importar si está bien o si está mal, sin importar si le hace daño a otra persona o no. ¿Qué estamos viendo hoy? Es que eso es el mundo. Entonces Santiago no quería decir, no se junten con la gente que no son creyentes, que no tienen a Cristo en el corazón. Más bien al contrario, ámenlos, manifiesten el amor, oren por ellos, para que puedan conocer y disfrutar esta vida gloriosa, esta vida de gozo, esta vida de paz. Vamos a ver a otro tremendo hombre apasionado, porque quiero que comprendamos bien en este día la pasión. No devaluemos, comprendamos, no tengamos un concepto errado. Alguien decía el otro día, a mí no me gusta la palabra pasión. ¿Por qué? Porque tienen un concepto errado. Pero si estudiamos y entendemos lo que significa, vamos a ser apasionados por Él. Porque esta pasión que tiene la capacidad de padecer, de sufrir, también incluye ese amor ardiente, ese amor que tiene pasión, ese amor capaz de sufrir, de entregarse por aquello que ama. Así era Pablo, así era el apóstol Pablo, así eran los apóstoles del Señor. Nada los detenía, los azotaban. Dice Pablo que había sido azotado muchas veces, que estaba en naufragios, en desvelos. Dice, como pobre, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Entonces, el apóstol Pablo, este apasionado por Dios, habla a los corintios. La ciudad de Corinto era una ciudad puerto, una ciudad multiétnica, una ciudad en que habían muchos idiomas, era muy rica, habían centros de adoración paganos a otros dioses, habían falsos maestros. Amados, los pastores que aman de verdad a la gente que Dios les ha entregado, no van a traer cualquier mensaje para pasarla bien, para que lo amen, para que den sus diezmos y sus ofrendas. No. La gente que los aman van a orar por ustedes en las madrugadas. Van a orar por ustedes corporativamente. Y van a quemarse las pestañas haciendo mensajes, no de media hora ni de una hora, a veces de días. Porque los aman, para que no se dejen engañar, para que no se pierdan. Entonces el apóstol Pablo, 2 Corintios 11, dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo
con celo de Dios. ¿Qué estaba diciendo? Si estamos entendiendo la palabra celo. Lo celo con pasión, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado. Esta palabra es comprometer, los he comprometido con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí nuevamente el diccionario nos muestra la palabra celo. Aquí es del griego celos, con Z. Significa un interés verdadero, intenso, por algo, fervor, ardor, pasión, marcado por un sentido de dedicación. Sabía que la fidelidad de los corintios estaba siendo atacada. Y él se va con todo. Si ustedes leen estas cartas, son apasionadas. Vemos la pasión de Dios a través de estos hombres, que se atrevían a hablar cosas, aunque la gente se enoje, para guardarlos, para preservarlos de los engaños. Porque hay una eternidad que comienza aquí en Cristo. Pero sin Cristo es muy desoladora, muy horrible. Por eso, amados, que vuelva la pasión a nuestro corazón. Estos cultos deberían estar llenos. ¿Por qué usted no viene a las reuniones? En serio lo digo. Estos cultos deberían estar llenos. Gente apasionada por Dios, que vibre por Él, que le hable a otros. La pasión es lo contrario a la indiferencia. No es una emoción, no es una euforia. Es una convicción de amor, respeto y responsabilidad. Eso es la pasión. ¿Usted cree que eso es emoción? No, no lo creo. Responsabilidad por alguien a quien amamos y tenemos en alta estima, y también por quien somos capaces de sufrir y morir. Así que vamos a ver a otro apasionado para ir entrando en el final de este mensaje. El profeta Jeremías del Antiguo Testamento dice que este hombre fue llamado por Dios. Este hombre padeció lo indecible por hablar la palabra que Dios le daba que hablase, por amonestar a la gente que estaba en pecado, que estaba en un adulterio espiritual, adorando a otros dioses. ¿Y qué no le hicieron a este profeta? Lo metían preso, le pegaban, lo mantenían en un pozo muy hondo de lodo. Pero ¿sabe qué? El propósito vence la muerte. Y la pasión por Él no escatima los pozos hondos, el sufrimiento, los latigazos, el dolor, el rechazo de la gente. ¿Y qué dijo este hombre? Por favor, Jeremías 27. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Es que eso es lo que hace el amor de Dios. El amor de Dios te va a vencer. Cuando estás por teclear, cuando estás por decir ya no quiero más. Por eso es que es necesaria la pasión. Porque la iglesia actual, hablábamos ayer en el ayuno de una mujer apasionada que llegó del campo con 28 picaduras de hormigas coloradas.
Pero esa mujer había estado con su amado. Es que lo cuento porque yo lo vi. Y esta mujer, en vez de decir, uy, el dolor o estar molesta, tenía una sonrisa, oiga, que ya le cuento. O sea, parecía que estaba en algodones. ¿Verdad? Enamorada, apasionada. Pero la iglesia de hoy le pica un mosquito y ya, no me saludó la pastora, no me llamó, no me miró, no, tal persona me hizo mala cara, me habló mal de mí. ¿Qué te importa? Ama a los que te persiguen, a los que te maldicen, porque la gente que hace eso en contra de nosotros es porque no ha tenido una real revelación de Cristo. Yo decía hace un tiempo en un ayuno, hablamos mucho nosotros de reforma, porque creo que la iglesia necesita una reforma en el entendimiento. Pero llegué a la conclusión de algo, porque Jesús lo dijo. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces llegué a la conclusión de, más que una reforma, lo que la iglesia actual necesita es regeneración, nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Entonces, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Ese era el mensaje urgente de Dios para que la gente se vuelva a Él. Porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio cada día. O sea, every day, cada día. Y dije, no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, esto yo anhelo para todos nosotros, para la iglesia que nos está viendo en las naciones, que nos está escuchando por la radio, que nos está viendo en la televisión. Esto yo anhelo. No obstante, había dentro de mí un fuego ardiente. Traté de sufrirlo y no pude. Esto es pasión, amados. Y después, que sigue diciendo este hombre tremendo, dice, ¿cómo se consuelan los apasionados? Con una realidad mayor a su existencia y a sus problemas. Y él dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Tus problemas, no vamos a hablar de gente porque a esos tenemos que amarlos. Tus problemas tendrán perpetua confusión. No vas a ver la gente, ¿y qué le pasó a este si estaba tan terrible? Pero ¿saben qué? Pero Dios estaba en él. Dios había peleado en la cruz una vida con propósito. No digo sin pruebas, porque sería mentirles, pero con propósito, con pasión. Entonces, mis amados, aquí quiero leer algo que anoté, que me tocó muchísimo, de Jeremías. La seducción de Dios es a través de su gracia. Es un encanto, una atracción irresistible que el hombre capta de estos valores. El resultado de muchos casos de seducción humana, cuando alguien humanamente te seduce, esa naturaleza caída, ¿cuál es el resultado? Es que el seductor lo es todo para el seducido. Esa seducción de la carne lleva al seducido a veces a perder la sensatez y el equilibrio. Dicho de otra manera, puede llevar al seducido a una esclavitud y hasta perder su identidad. ¿Cuánta gente vive así? Seducida por un hombre o un hombre seducido por una mujer
que le ha anulado su personalidad, su identidad. Oiga, tenemos que despertar. Solo Dios tiene el poder de seducir sin esclavizar. Comprenda esto, amados. Y si de alguien se va a apasionar, apasionese de Dios. Y ponga en su sitio al que lo quiere anular y esclavizar. Solo Dios tiene el poder de seducir sin esclavizar, ni hacer perder el equilibrio, la razón o la sensatez, porque nunca nos quita el libre albedrío. Eso yo lo añadí porque es la verdad. Porque nunca nos quita el libre albedrío. No hace falta, nos hace de Él sin robarnos la grandeza, la dignidad y la responsabilidad que sigue siendo nuestra. Tú eres responsable de tus acciones. Entonces, aquí, para ir cortando, según un escritor del siglo pasado, Tozer, expresa cómo una visión errada de Dios es la causa de muchos problemas en la vida de los hombres. Tozer dice, el concepto no adecuado de Dios, es decir, un bajo concepto de Dios, mantenido casi universalmente entre los cristianos, es la causa de una centena de males en todas partes. Una filosofía nueva de vida cristiana, enteramente nueva, resultó de ese único error básico en el pensamiento religioso. Esto hizo perder el sentido de majestad y grandeza de Dios. Al perder o devaluar esto, también fue añadida la pérdida de la reverencia, temor, respeto y la conciencia de su presencia. Esto hace perder el espíritu de adoración y la capacidad de entregarnos íntimamente a la adoración a un Dios que nos anhela celosamente. Eso ya le añadí también porque esta es la prédica. El cristianismo moderno simplemente no está produciendo el tipo de cristiano que puede apreciar o experimentar la vida en el espíritu. Es una vida almática. Tenemos la fuerte tendencia de crear a Dios o imaginar a Dios a nuestra imagen, en vez de ser formados a su imagen. El propósito de Dios es que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Entonces, aquí termino con 2 puntitos para volver a ese primer amor, para volver a esta pasión por Cristo. La interferencia, podemos decir, la barrera para la intimidad, la rutina, pero también la tiranía de lo urgente. ¿Cuántas veces nos disponemos? Este tiempo voy a pasar, voy a leer, voy a meditar en él. Pero ahí comienza lo urgente. Y ojo, no es importante. Puede esperar. Parece urgente. Y vamos perdiendo el día sin tener comunión con la verdad, con la vida. Eso le pasó a una mujer. Por favor, rápidamente. Lucas 10:38. Dice que Jesús estaba de camino y una mujer, Marta, lo invitó a su casa. Mientras estaba Jesús, la hermana María se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Estaba meditando, estaba deleitándose en lo que Jesús le decía. Y Marta viene muy enojada y le reclama a Jesús. Y le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Amados, cuando estás en la presencia de Dios, lo que te revela,
Jamás. Ninguna circunstancia, ninguna persona te lo podrá robar, te lo podrá quitar. Se edificó algo en tu vida para la eternidad. Pasamos al otro punto. Una vida que ha perdido la pasión será una vida con una fe débil. Será una vida con una fe humana solamente. Aquí quiero mostrar, por favor, quiero mostrar la fe humana que va creciendo a medida que la palabra va escuchando. Pero quiero hacer una diferencia con la fe del Hijo. La fe del Hijo de Dios ha sido implantado en tu espíritu por esa nueva naturaleza. Por eso es que cuando Cristo se forma en nosotros, ¿qué es lo que se va a manifestar? En medio de los problemas y las circunstancias terribles, la fe del Hijo. La fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Él es el autor, desarrollador y consumador de la fe. Entonces vámonos rápidamente con este término. Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Aquí es riquísimo este pasaje. Aquel día. Quiero decirte que siempre hay un día en nuestras vidas cuando nos llega la noche. Noche tipifica problemas, dificultades, situaciones difíciles. Pero Jesús lo capitaliza todo y aprovecha para llevarte a otra dimensión. Pasemos a otro lado. ¿A qué dimensión quería Jesús transportar a sus discípulos? A esa dimensión eterna de la fe del Hijo. No esa fe que balbucea al menor problema y que ya no creyó y que no, y que será, y que esto y que lo otro. ¿Sabe qué? Una fe dividida no es leal a Dios. ¿Por qué? Porque fidelitas en el latín tiene que ver con fe y fidelidad. Y despidiendo a la multitud, hay temporadas en nuestras vidas que vamos a estar con multitudes. Pero hay temporadas cuando Dios quiere pasarnos a otra dimensión que tenemos que hacer a un lado las multitudes. El correr, el estar de aquí para allá, satisfaciendo los deseos de la gente o tus propios deseos. Y estar con Jesús, pasar tiempo con Él, en la palabra, en la oración. Entonces, dejando a las multitudes, se subieron a la barca. ¿Pero qué pasó? Este Jesús que lo sabe todo, oiga, los metió en una barca sabiendo lo que iba a pasar. Pero aquí es que la palabra nos enseña muchas cosas. Aquí vamos a ver la fe humana, que había visto milagros, que había visto cosas extraordinarias, que Jesús les había mandado a echar fuera a demonios, a resucitar muertos, a sanar enfermos. Vamos a ver lo que pasó. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se hundía la barca. Sigamos. Y él estaba, ¿dónde? La fe del Hijo estaba durmiendo con una cabecera. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cuántas veces usted le ha reclamado a Dios? Amados, esas circunstancias nos forman, activan la fe del Hijo de Dios. Entonces, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Esto es lo que Jesús quería que sus discípulos hagan. Y que, obviamente, cuando ya Él resucitó, esto fue lo que hicieron. Si usted lee Hebreos 11, apagaron fuegos tremendos, vencieron ejércitos extranjeros, recibieron a sus muertos por resurrección, hicieron cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque permitieron que Cristo sea formado. Permitieron que la fe del Hijo los gobierne. Deje de quejarse y humíllese en la presencia de Dios.
pase tiempo con Él, muera a sí mismo, bendiga a los que lo maldicen, perdone a los que les hacen daño y vaya adelante en la fe del Hijo de Dios. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Marcos 12 nos habla cuando Él maldijo la higuera y se secó y se asombraron. La higuera que maldijiste se ha secado. Y Él les dijo, tened fe en Dios, pero en el original, tened la clase de fe de Dios. Y la clase de fe de Dios está en ti si tienes a Cristo, porque esa es la fe del Hijo de Dios. Pero hay alguito, por favor, perdón, me había olvidado de un versículo, Gálatas 2:20. Hay un detalle, morir al yo. ¿Qué dice este apasionado, este hombre de fe, que se hacían a través de sus manos milagros extraordinarios? ¿Qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, tus luchas, tus situaciones difíciles, lo que pensás que ya no podés más. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, el cual fue apasionado por mí, el cual me amó y se entregó por mí. Amados, por favor, no viva una vida pasiva, no viva una vida indiferente. La pasión es lo opuesto a la indiferencia. Vivamos una vida apasionada. Hablemos a otros de Cristo. Venga a las reuniones. Edifiquen su interior con esta verdad.